Es profesora titular de Medicina Interna de Gastroenterología en el Hospital San Ignacio de la Pontificia Universidad Javeriana. Ella nos va a acompañar con la conferencia Enfermedad por reflujo gastroesofágico, lo que el médico de atención primaria debe saber. Ya le agradecí al doctor Edgardo Sánchez y a la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva, en nombre del doctor Carlos González, la invitación nuevamente a Yopal. Vamos a hablar de lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico y la importancia que tienen los diferentes aspectos fisiopatológicos hoy en día. Es importante conocer que el esófago, siendo una estructura tubular, su función radica básicamente en el paso del contenido gástrico de la boca hasta el estómago. Pero este paso es tan importante que en él juegan papel diferentes aspectos fisiopatológicos como son la deglución de saliva, el peristaltismo secundario, la motilidad del cuerpo, la apertura de los esfínteres, tanto el esfínter esofágico superior como inferior, y el tipo de musculatura que encontramos en el esófago, en el tercio superior, músculo estriado, en el tercio medio y distal, fibras circulares, tanto músculo liso como músculo estriado, y el músculo liso en el esfínter esofágico inferior. ¿Cuál es la importancia de conocer los aspectos fisiopatológicos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Hasta hace muy poco se consideraba que el papel fundamental lo presentaban las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, que son aquellas relajaciones que se presentan en el esfínter esofágico inferior sin que vaya precedidas de la deglución. Se atribuía a la enfermedad por reflujo la presencia de estas relajaciones, y en presencia de reflujo fisiológico como el que todos tenemos también se le atribuía a la presencia de dichas relajaciones. Hoy en día se sabe que juega un papel fundamental la unión esófago-gástrica y todos sus componentes, como la crura diafragmática, el esfínter esofágico inferior y la válvula que conforma el ángulo de His en la estructura. Fíjense ustedes que tiene un compromiso central, que es la hipervigilancia, que nosotros vemos muchos pacientes con hipervigilancia, donde el tratamiento debe ser combinado. Del esófago juega papel la inervación, la integridad de la mucosa, la motilidad y la depuración esofágica, que está, como les dije, integrada por la saliva y el peristaltismo secundario. En cuanto a la unión esófago-gástrica, las relajaciones transitorias, la presencia de la hernia hiatal y la válvula, que es hoy en día un componente bastante importante. El bolsillo ácido, que ya lo voy a mencionar, de ahí la relevancia que juega el manejo con los alginatos y el vaciamiento gástrico. La prevalencia de la enfermedad por reflujo gastroesofágico es bastante alta. En Colombia está entre el 10 y el 14% en un estudio realizado por el doctor David Páramo, en el que participamos varias instituciones, y lo que nos llamó la atención era que la prevalencia era mucho más alta en la costa Caribe. ¿Y por qué nos llama la atención que en la costa Caribe? Porque en la costa Caribe la gente vive mucho más tranquila, más relajada, puede ir a almorzar a su casa, puede dormir siesta, cosa que no podemos hacer, por ejemplo, los que vivimos en Bogotá, que salimos del trabajo a las 6 de la tarde y llegamos a nuestras casas a las 8 de la noche. Entonces, por eso nos llamó la atención que en la costa Caribe hubiera mucha más prevalencia de enfermedad por reflujo. La enfermedad por reflujo también es mucho más frecuente en hombres, es mucho más frecuente en hombres casados que en los separados, por ejemplo. Eso también llama la atención, y existen factores como la dieta, el cigarrillo, que juegan papel fundamental en estos casos. Este artículo, recientemente publicado por el doctor Cifrin y por una autora gastroenteróloga argentina, nos muestra los diferentes componentes que juegan papel
como en todos los diferentes fenotipos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Fíjense ustedes que el material refluido juega papel importante. Siempre hemos pensado que es el ácido clorhídrico el fundamental, pero no es el fundamental es la pepsina. La pepsina, porque todos los estudios han demostrado que la pepsina es el componente más lesivo, sobre todo en las noches cuando no existe motilidad esofágica adecuada porque deglutimos menos saliva y por ende la disminución de la deglución de saliva. Y se ha encontrado que la pepsina es el componente primordial en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Cuáles son los mecanismos subyacentes? Entonces, la integridad de la mucosa alterada, que hoy en día la podemos evaluar con la realización del monitoreo de pH de 24 horas, es uno de los datos que nosotros damos cuando leemos el monitoreo de pH de 24 horas, evaluando la impedancia basal nocturna. La disfunción del esfínter esofágico inferior, donde vamos a encontrar una hipotonía del esfínter esofágico inferior, normalmente la presión es de 10 a 30 milímetros de mercurio, cifras por debajo de 10, hablamos de hipotonía, por encima de 30 de hipertonía. Peristaltismo esofágico adecuado, el peristaltismo secundario es fundamental para la evacuación esofágica. El peristaltismo primario, para recordarles, se desencadena con el contacto del alimento con la mucosa esofágica, el peristaltismo secundario con la distensión esofágica, el peristaltismo terciario se puede considerar anormal excepto en las personas adultos mayores donde el presbiesófago puede llevarnos a la presencia de este tipo de ondas. El contenido gástrico también, ya lo mencionamos, nosotros podemos tener reflujo ácido menor de 4, reflujo débilmente ácido entre 4 y 7 y reflujo alcalino mayor de 7. El vaciamiento esofágico también es fundamental en la enfermedad por reflujo gastroesofágico porque el 40% de los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico tienen gastroparesia, factor condicionante para la presencia de enfermedad por reflujo. El aumento de la presión intragástrica, como por ejemplo mujeres embarazadas, los obesos o pacientes con ascitis, es otro factor fundamental, y el vaciamiento gástrico alterado, como ya lo mencioné. Y vamos a hablar de lo que es el bolsillo ácido. El bolsillo ácido, y lo voy a mostrar acá más adelante, es el bolsillo ácido. Normalmente en ayuno, en la gráfica A, vemos que el pH es ácido por debajo de 2 y cuando el 1 en la mañana, vemos que se genera un buffer por la mezcla del contenido ácido con el alimento que va progresando en la medida en que vamos comiendo. En la gráfica D vemos que a nivel de la unión esófago-gástrica el pH permanece ácido debido a que no todo el contenido gástrico se mezcla para generar un buffer, y a nivel de la unión esófago-gástrica, después de ingerir alimento, este contenido ácido asciende hacia el esófago y es lo que nosotros llamamos el bolsillo ácido. A este bolsillo ácido se le atribuye la presencia de síntomas en el periodo postprandial, y de ahí que nosotros a estos pacientes los manejemos con los alginatos tan conocidos por todos nosotros, que los debemos formular siempre después de cada comida y al acostarse. Me devuelvo un poco. Aquí vemos el contenido gástrico, lo vemos ahí en verde, eso es el contenido que no se ha mezclado, y estos son otros factores que contribuyen también en la fisiopatología de dicha enfermedad. El microbioma, sabemos que el microbioma juega un papel fundamental en todas las enfermedades, el ácido, la pepsina y los ácidos biliares. De igual forma, la pérdida de la integridad mucosa, la citotoxicidad epitelial, daño en el DNA y mutaciones y alteraciones en la motilidad esofágica. Un porcentaje de pacientes, más o menos un 15%, pueden presentar, asociado a la enfermedad por reflujo, alteraciones motoras del cuerpo esofágico, y la principal alteración es la motilidad esofágica inefectiva.
La presencia de la hernia hiatal. La hernia hiatal hoy en día se considera un componente importante, pero esto no quiere decir que todo paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico tenga hernia hiatal, pero más o menos un 70% de los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico tienen hernia hiatal. La clasificación de Hill, nosotros hoy en día debemos reportarla cuando realizamos endoscopia, porque como les digo, hoy en día no son solamente las relajaciones transitorias, sino la presencia de la hernia hiatal. La clasificación de Hill nos va a ayudar a definir si existe o no existe hernia hiatal, porque hay una variabilidad interobservador y una intervariabilidad para definir el grado de hernia hiatal que presenta el paciente. La hernia hiatal no siempre es quirúrgica, todo dependerá del tamaño que ella tenga y usualmente los pacientes que mandamos a intervenir son aquellos pacientes que tienen un Hill 4 donde la hernia hiatal nosotros la llamamos gigante. Aquí vemos el bolsillo ácido claramente, que es el contenido ácido que queda en el fondo del estómago y que asciende principalmente en el periodo postprandial y de ahí derivamos el tratamiento. ¿Cuáles son los factores que nosotros debemos tener en cuenta para diagnosticar enfermedad por reflujo gastroesofágico? Primero definamos qué es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Siempre decimos que es el paso del contenido gástrico hacia el esófago, pero nunca contemplamos ni las complicaciones ni si realmente existe o no reflujo gastroesofágico. Hoy en día hablamos de enfermedad por reflujo gastroesofágico cuando tenemos una evidencia objetiva de la enfermedad. Es decir, tenemos un diagnóstico endoscópico con esofagitis B, C o D, o tenemos un monitoreo de pH de 24 horas con catéter o con cápsula que nos demuestre la presencia de la enfermedad. De igual forma, el reflujo laringofaringeo que tan frecuentemente observamos, pacientes que nos consultan por disfonía, por tos, por ronquera, estos pacientes siempre decimos, o usualmente el otorrino no lo remite con diagnóstico de reflujo porque le ve la laringitis al realizar la laringoscopia y hoy en día se sabe que la laringoscopia de ninguna manera es diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. El paciente con laringitis, con asma bronquial, paciente con ronquera en quien sospechemos que tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico, debemos confirmar su presencia ya sea con la realización de la endoscopia o con el monitoreo de pH de 24 horas. ¿Qué vamos a buscar entonces en los pacientes con obesidad, pacientes mayores? Vamos a buscar que tenga una unión esofagogástrica normal, que haya una sinergia, o sea, que estén al mismo nivel el esfínter esofágico inferior y el diafragma, para así no hablar de hernia hiatal, y de esta forma nosotros podemos determinar si requiere o no estudios posteriores. El paciente que tenga una unión esofagogástrica funcionalmente alterada, vamos a encontrar una disminución de la presión del esfínter esofágico inferior, podemos encontrar el aumento de la presión intragástrica y vamos a evaluar si el paciente tiene o no síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico, síntomas típicos como la pirosis, la regurgitación y el dolor torácico, que antes se consideraba que el dolor torácico era una manifestación extradigestiva, hoy en día se sabe que es un fenotipo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Porque el dolor torácico, cuando nos consultan en el servicio de urgencias, lo primero que debemos hacer es excluir la enfermedad coronaria y luego identificar la causa del dolor torácico no cardíaco. La primera causa de dolor torácico no cardíaco es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Si encontramos una unión esofagogástrica alterada, es decir, que encontramos la presencia de una hernia hiatal donde no hay sinergia del esfínter esofágico inferior con el diafragma, donde vamos a encontrar una presión disminuida del esfínter esofágico inferior, vamos a ver que este paciente posiblemente va a tener en la endoscopia una esofagitis erosiva. En la endoscopia digestiva alta
definitivamente nosotros podemos encontrar en el 60-70% de los pacientes endoscopias normales sin que esto excluya el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, dentro de los fenotipos está la enfermedad por reflujo no erosiva, que es aquel paciente que tiene una endoscopia negativa en el 60-70% de los casos y va a requerir pruebas complementarias para confirmar el reflujo. El esófago hipersensible y la pirosis funcional, que son trastornos funcionales donde el monitoreo de pH de 24 horas va a ser negativo, pero en una de ellas, en la pirosis, vamos a encontrar que el síntoma que presenta el paciente se asocia a los episodios de reflujo. La esofagitis erosiva grado A, ya la B se sabe que es enfermedad por reflujo gastroesofágico, el esófago de Barrett, el dolor torácico, la regurgitación como síntoma dominante, el reflujo laringofaringeo y la tos crónica. Aquí vemos qué tipo de reflujo vamos a encontrar en los diferentes fenotipos que acabamos de mencionar. Fíjense ustedes que en la laringitis usualmente vamos a encontrar factores no esofágicos, por eso el paciente con laringitis, faringitis, asma va a requerir la realización de estudios que confirmen o descarten el diagnóstico. El dolor torácico, hay que excluir la enfermedad coronaria, pero usualmente presenta reflujo ácido y el reflujo ácido vemos que es prevalente en pacientes con enfermedad erosiva, vemos también en pacientes con enfermedad no erosiva que van a requerir la realización de pruebas complementarias. La regurgitación es un síntoma muy frecuente en pacientes con enfermedad por reflujo, pero la sensibilidad y la especificidad tanto de la pirosis como la regurgitación para el diagnóstico de enfermedad por reflujo es bastante baja. Si sumamos los dos síntomas, esta va a subir para confirmar el diagnóstico. Y la rumiación, que hoy en día la vemos muy frecuente, sobre todo en mujeres jóvenes, es el gran simulador, porque muchas veces pensamos que es regurgitación como parte de la enfermedad y lo que presenta la paciente es rumiación. Nosotros utilizamos como base la clasificación endoscópica de Los Ángeles, la esofagitis A, que es una sola columna de menos de 5 milímetros de longitud. Vemos la esofagitis grado B, que podemos encontrar una o más columnas de 5 milímetros de longitud, pero no confluyen en el diámetro del esófago. La esofagitis grado C, columnas de más de 5 milímetros de longitud que confluyen, y en la esofagitis grado D confluyen, podemos encontrar también la mucosa ulcerada. Métodos diagnósticos. Aquí le quiero mostrar el dispositivo Bravo, que es una cápsula que se coloca 5 centímetros por encima del esfínter esofágico inferior y va a detectar la presencia de enfermedad por reflujo gastroesofágico, y tiene una ventaja sobre el catéter que pasamos transnasal, que va a durar 4 días reportándonos enfermedad por reflujo. Se ha visto que tiene buena sensibilidad y especificidad para el diagnóstico por el registro prolongado durante 96 horas, que no lo tiene el monitoreo de pH de 24 horas, que es el catéter que pasamos transnasal. ¿Cuándo hacemos el monitoreo de pH Bravo? Cuando estamos convencidos de que un paciente tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico y no tenemos una evidencia objetiva de la enfermedad, ni con la endoscopia ni con el catéter Bravo. Desafortunadamente es una prueba que se está haciendo hoy en día en todos los centros especializados de neurogastroenterología y nosotros no lo tenemos disponible por los costos tan elevados del mismo. Pero sí tiene la ventaja de que definitivamente puede registrar reflujo. Si no lo presenta el primer día, lo puede presentar el segundo, tercero o cuarto día. Aquí vemos la cápsula fijada 5 centímetros por encima del esfínter y vemos en la parte derecha el registro durante el día 1, 2, 3 y 4. Y si encontramos 2 días positivos, ¿cómo? Se perdió. Yo no. ¿Por qué? Entonces, si podemos registrarlo el día 2, el día 3 y el día 4, podemos confirmar o descartar la presencia de reflujo. El catéter, ¿ya? Sí.
Ahí vemos entonces un registro de 4 días con el monitoreo, con la cápsula que llamamos Bravo. Aquí vemos el monitoreo de pH de 24 horas, que qué ventaja tiene sobre el monitoreo Bravo. Bueno, solo podemos registrarlo mínimo 16 horas, antes considerábamos 18. Hoy en día con 16 horas podemos quedar satisfechos, se coloca transnasal y el paciente se lo lleva y transmite la señal por telemetría a una grabadora. Realmente es un examen que puede llegar a ser molesto, pero se lo hacemos a niños. Entonces lo hacemos y es el examen que hacemos todos nosotros en Colombia por la no disponibilidad del Bravo. La ventaja que tiene es que podemos identificar no solamente pH ácido, sino pH débilmente ácido y pH alcalino. La cápsula Bravo solamente detecta pH ácido y tiene otra desventaja, que no podemos evaluar el movimiento del bolo dentro de la luz esofágica, que nosotros sí lo podemos hacer con el registro de la impedancia. Aquí vemos en esta gráfica claramente ustedes observan ahí la gran cantidad de episodios de reflujo por debajo de 4 y este es un monitoreo de pH que es francamente positivo. La manometría esofágica no es un examen diagnóstico para la enfermedad por reflujo gastroesofágico, es un examen que solo nos sirve para detectar el tono de los esfínteres y la motilidad del cuerpo esofágico. Y hablemos del tratamiento. El paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico podemos realizarle la prueba terapéutica con inhibidor de bomba de protones 2 veces al día durante 8 semanas. Esta prueba realmente en Colombia no la estamos realizando por la alta prevalencia de cáncer, pero está indicada en gente joven sin signos de alarma, suministrando cualquier inhibidor de bomba de protones 2 veces al día durante 8 semanas y al suspenderlo observamos que el paciente reciba los síntomas. Nosotros ya confirmando la presencia de enfermedad por reflujo con la endoscopia o con el monitoreo de pH, vamos a iniciar el tratamiento a nuestros pacientes, ya sea con inhibidores de bomba de protones, que todos los conocemos, y hoy en día contamos con los PCABs, que tiene ciertas ventajas sobre los inhibidores de bomba de protones, como por ejemplo que no necesita ayuno para ingerir el medicamento, que tiene una inhibición de la bomba de protones reversible, a diferencia de los inhibidores de bomba de protones que es reversible, que empieza a actuar mucho más rápidamente. A la media hora ya podemos observar un aumento del pH, a diferencia de los inhibidores de bomba de protones. Pero los estudios publicados hasta el momento no muestran superioridad de los PCABs, que en Colombia tenemos el tegoprazam, sobre los inhibidores de bomba de protones. Ha mostrado tener muy buenos resultados en la erradicación del Helicobacter, pero quiero que quede claro que de ninguna manera va a suplantar el uso de los inhibidores de bomba de protones. Las diferentes guías nos muestran que todo paciente debe tener la realización de un estudio que confirme la presencia de enfermedad por reflujo gastroesofágico y de esta forma vamos a iniciar el manejo, empezando con las medidas generales como el cambio en la dieta, por ejemplo, el chocolate, las bebidas oscuras que alteran el esfínter esofágico inferior, el decúbito lateral izquierdo en las noches y la elevación de la cabecera de la cama. El uso de alginato se ha promovido hoy en día, sobre todo en aquellos pacientes que tienen un bolsillo ácido que desencadene los síntomas en el periodo postprandial, y el uso de los inhibidores de bomba de protones o los PCABs. Debemos aprender a desprescribir los inhibidores de bomba de protones. Debemos llegar al momento en que el paciente solo ingiera el medicamento a demanda. Lo mismo con los PCABs. Los efectos secundarios que se han descrito en la literatura realmente son una alerta no muy clara. Son medicamentos que llevan más de 40 años en el mercado y los efectos secundarios que hemos visto son mínimos para los que han sido publicados. Muchísimas gracias. Bueno, continuando con las charlas, voy a presentar a la doctora Margarita Rey Rubiano. Ella viene de Bogotá
es profesora asistente de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, especialista institucional de la sección de gastroenterología y endoscopia digestiva del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá. Bienvenida, doctora. Ella nos va a compartir la charla Ups, me tragué una espina, cuerpo extraño en esófago, un reto a diario.